Australia. Hola amigos, nos encontramos aquí en el jardín de, pues vamos a decirlo, en Tequis, aquí en Carranza. Nos encontramos caminando por aquí el licenciado Francisco Atala y queremos preguntarle cómo cierra el año para los abogados, cómo ven los abogados en torno pues a la pandemia, la caída de los empleos para algunos, eh, sobre la cuestión de la profesionalización de las barras de abogados que por ahí quedó pendiente o está pendiente o se dio a medias en torno a la pandemia que pues cayeron muchas situaciones de esta naturaleza. ¿Qué nos puedes comentar en ese primer término, licenciado? ¿Cómo estás, Chuy? Buenas tardes. Primero que nada, desearles tanto a ti como a tu equipo de trabajo y a cada una de las personas que son seguidores tuyos, desearles, bueno, un poquito atrasados, una feliz Navidad, todavía con tiempo, un feliz año y que este 2021 que está a punto de iniciar, bueno, pues inicie de la mejor manera y este 2020 nos dé permiso de cerrarlo en el nombre de Dios, de manera positiva. Mira, Chuy, hay varios temas como tú abordas de manera muy interesante y todo decanta de una cosa. En marzo del 2020, siendo precisos el día 17, y un tema que yo abordé desde el día 14 de marzo, y luego lo volví a abordar el día 16, sobre el tema de la pandemia a nivel mundial, y esta pandemia endémica que ya se llegó para quedarse, por eso es endémico, porque ya va a ser un proceso que se queda instituido en nuestra estructura social y estructura de salud. El día de hoy yo veo con gran preocupación y con gran dolor la indolencia de la gente, en donde en un noticiero de en la mañana, a las 7:30 de la mañana que comienza, acaba a las 10 de la mañana, en la Ciudad de México, un analista de datos generaba una situación en donde mencionaba que antes del 24 de diciembre Ciudad de México traía un reporte de mortandad excesiva de 900 personas que fallecían por día. Y después del 24 encontramos una curva de descenso que ha generado un valle, como lo dice López Gatell, una meseta, un valle, una cuneta, a 400 decesos por día. Mas, sin embargo, este reportero de este programa de noticias, que es de Ciro Gómez Leiva, uno de sus reporteros, hizo una investigación de campo y en Ciudad de México se encontraron con la situación de que los hornos crematorios no se dan abasto. El gobierno del Estado de México y las delegaciones no mandaron a imprimir suficientes certificados de defunción y hay cuerpos haciendo fila de seres humanos, ya cuerpos inertes en las funerarias, embolsadas prácticamente, decía el reportero, en sarcófagos de plástico verde, teniendo que esperar 4 o 5 días a que puedan llegar la documentación para poder llevar a cabo la cremación. ¿Y qué pasa con esa situación? Un cuerpo, 2 cuerpos, 5 cuerpos, o sea, no son, hablan de decenas de cuerpos en las funerarias y en los hornos crematorios, y esta situación habla de un foco de infección muy grande, muy fuerte. Ciudad de México está colapsado en el contexto de las cosas, y si nosotros los potosinos no nos ponemos un ejercicio de responsabilidad social, no somos atingentes, no somos coherentes, estaremos cercanos a poder iniciar un 2021 bajo condiciones de colapso como se dio en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, donde los familiares sacaban los cuerpos de sus deudos al exterior de sus domicilios y los dejaban en la calle en vía pública, porque el Estado había colapsado la capacidad para poder recoger o para poder darle el tratamiento correspondiente a esos cuerpos contaminados en Centroamérica. Francisco Atala les quiere hacer un llamado a la sociedad potosina, no únicamente a los abogados, sino a la sociedad potosina, para que adoptemos medidas de responsabilidad social, en donde primero pues tratemos de evitar contactos sociales masivos sin la protección correspondiente. En este momento de esta entrevista, Chuy, yo me quité el cubrebocas porque te diste cuenta que yo vengo caminando con mi cubrebocas. Claro, claro que y sí. estamos a una distancia de más de 1,5 metros. Claro que sí. En donde a mi alrededor nada más estás tú y no hay nadie más. ¿Sí? Entonces, bajo ese ejercicio, si se pueden usar diferentes tipos de barreras, caretas, ya sea gogles, cubrebocas, etcétera,
para tratar de disminuir o de romper esa cadena de contagio. Ya hoy en día, desafortunadamente, Francisco Atala, ya los temas de los números estadísticos de los decesos por COVID ya no son números, ya han fallecido amigos, han fallecido conocidos, gracias a Dios hasta el día de hoy ningún familiar, pero gente que yo aprecio mucho, su papá, su tía, su primo, etcétera. Mi familia, algunos de mis familiares ya tuvieron problemas de COVID, nosotros enfermamos a principios de año por esa circunstancia. Entonces conocemos y sabemos el difícil calvario que hay que soportar y que hay que transitar cuando traemos alguna enfermedad respiratoria severa como es este fenómeno del SARS-CoV-2 COVID-19. Entonces en ese contexto las cosas ha paralizado, esta pandemia endémica ha paralizado al mundo, no únicamente a un municipio, a un estado, a un país, a un continente, ha paralizado el mundo. Y ante los escenarios tan claros y tan lacerantes, tan crudos que estamos viviendo, y al ver las noticias el día de hoy en la Ciudad de México, nos damos cuenta que desafortunadamente, primero, creo que no es correcto llamarle a la sociedad irresponsable, creo que lo correcto es llamarle que somos ignorantes, y me incluyo en el tema, porque no soy médico, le entiendo algunas cosas, busco algo de información, pero no toda la gente tiene esa necesidad de búsqueda de información. Entonces, antes de que seamos irresponsables, debemos de tomar en consideración que somos incultos para el tema de la salud, de las prevenciones, de las medidas y de las situaciones con las que debemos de cuidarnos y protegernos. En todo caso, invitaría yo a los gobiernos de las diferentes esferas, empezando por el municipio, el estado y la federación, que hicieran campañas de información masivas, más fuertes, de mayor desarrollo y con mayor atingencia, para que la ciudadanía comprenda y entienda la gravedad de esta pandemia viral que ataca de manera fuertísima las vías aéreas superiores, provocando enfermedades fulminantes y que desafortunadamente todavía no hay un parámetro definitivo de qué tipo de sector de población está diseñado para que no sobreviva y cuál sí está diseñada para sobrevivir. Entonces, bajo este ejercicio, ante esta difícil situación que vivimos, nos hemos tenido que paralizar. Alguna persona dijo por ahí que la Asociación de Abogados se encontraba sin cabeza, que se encontraba escondida. Nos encontramos resguardados y representantes tenemos. Bajo este ejercicio de las cosas y ante el hecho de que tenemos una proyección de la época invernal, en donde los mismos epidemiólogos a nivel nacional manifiestan que derivado de la relajación de la disciplina y del dispendio social a la proclividad de reuniones masivas, esta curva que vaya hacia abajo en descenso el contexto, bajo esa situación, bueno, pues Prisa, Francisco Atala no lleva por representar una asociación de abogados, Francisco Atala todos los días lucha, trabaja, desarrolla y está en comunicación con las diferentes personas que simpatizan con su servidor, y en la medida de mis alcances estoy al pendiente de ellos para poder ver qué es lo que se ofrece y qué es lo que se requiere. Tenemos unos grupos de WhatsApp en donde formamos parte de unas comunidades de aprendizaje, en donde se tocan temas jurídicos, temas sociales, análisis antropológicos, etcétera. Entonces, bueno, estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestra trinchera y nuestros alcances tecnológicos, económicos y sociales. Bajo este contexto, Prisa no va a Chuy por llevar a cabo la renovación de una mesa directiva. Creo que es más importante una responsabilidad social, como lo manifesté desde el 14 de marzo, que lo volví a hacer el 16, lo volví a decir el 21. En su momento hicimos la iniciativa, presentamos la iniciativa de la ley del uso de cubrebocas y o barreras, la cual fue desechada por parte del Congreso del Estado, o bueno, atomizada a 2 renglones en 2 artículos de la Ley General de Salud, y al día de hoy, no es porque no sepamos, sino porque no querramos, pero el uso del cubrebocas está hecho de una manera voluntaria moralmente y a través de una plataforma social de métodos, porque jurídicamente, ante el hecho de que no hay una ley promulgada de forma correcta y adecuada, el uso del cubrebocas no es obligatorio. Hoy en día, jurídicamente hablar, el uso del cubrebocas hoy en día es obligatorio por una responsabilidad de corte social y por una obligación de carácter moral. Sin embargo, el Congreso de Estado se negó a que San Luis Potosí fuéramos el primer estado que tuviéramos una ley
justa, correcta y adecuada, y se preocupaba la presidenta del Congreso, de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, que no es médico, no tiene algún tipo de conocimiento en materia de medicina, ¿sí? Es de Morena, se preocupaba por el presupuesto, se preocupaba que por quién iba a comprar esos cubrebocas, que quién iba a sufragar ese gasto. Bueno, pues le contesté que era el interés superior del menor, el interés superior del adulto mayor, el interés hacia la preservación del derecho a la salud. Y bueno, pues al final del camino, como en esta interlocución en contextos jurídicos y sustentos y fundamentos en materia de las cuestiones de juridicidad y legitimidad, pues la verdad ninguno de los diputados quiso entrarle conmigo al discernimiento objetivo, a la disertación de las cosas, pues lo que hicieron fue atomizar esa ley. Ya otros estados como Chihuahua, Zacatecas, etcétera, han sido los estados primigenios en esa promulgación de esa ley, de ese cubrebocas, privando a San Luis Potosí de ser el primer estado y todavía hasta el día de hoy privando de manera total algún tipo de instrumento técnico jurídico que haya sido cultivado bajo las reglas del constitucionalismo local y federal para efectos de que se presente una iniciativa, se discuta, se apruebe, se promulgue y se publique. Tenemos acuerdos de cabildo, tenemos algunas iniciativas de un diputado que tiene un partido, preside un partido y lo tiene como agencia de colocaciones y como franquicia local. No tiene ni siquiera, lo dijo él mismo, ni siquiera se le registró ningún candidato a la gobernatura. Entonces digo, bajo esa calidad de partido político, en su desempeño y en su ejercicio, el partido no es malo, lo que es malo es el elemento humano como tal. Bajo ese ejercicio de las cosas, mientras no tengamos un ejercicio correcto, adecuado, apegado a una profesionalización, pues seguiremos con acuerditos y con decretos y con situaciones que a la hora que quiera algún ciudadano presentar un recurso de nulidad, se puede hacer. Que no lo hagamos los abogados es un tema diferente. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad social, porque hay una responsabilidad moral y porque estamos ocupados y preocupados por conservar nuestra salud y tratar de mitigar esta cadena de contagio. Bajo ese ejercicio de las cosas, bueno, hay temas más importantes. Yo no digo que el tema de los abogados no sea importante y la representación no sea importante como tal. Yo lo que me refiero es que podemos, los líderes naturales que representamos hoy en día diferentes corrientes de abogados, podemos ser eso, líderes naturales, y no ocupamos un nombramiento, y no ocupamos hacer una serie de acciones para tratar de representar o de decir, o tener membretes de veras. Es mejor tener un liderazgo natural en donde trabajemos las cosas y hagamos por el bien y para de la comunidad jurídica y además decantemos algunos beneficios a favor de las personas de la sociedad potosina. Respecto al tema de la justicia, es necesario ya que el Consejo de la Judicatura y es necesario ya que el Poder Judicial con su pleno de magistrados, algunos numerarios, algunos otros supernumerarios, que es un fenómeno muy complicado, pero bueno, será tema de otra entrevista. Ya tuvieron 6 meses de prueba y error. Ya tuvieron 6 pruebas de prueba y horror, porque es lo que hemos tenido durante estos últimos 6 meses. Horrores de impartición de justicia, aberraciones de administración de justicia. Son contados los juzgados, los que hacen las cosas de forma correcta. Puedo reconocer el liderazgo y la capacidad del juez del juzgado primero del ramo civil, en donde se han reanudado las actividades en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, 100% o un 90%. Platicando yo con diferentes personas del juzgado primero del ramo civil, dijeron, venimos a trabajar, licenciado, por un compromiso, porque así nos lo ha manifestado nuestro señor juez, y bajo ese ejercicio se han aplicado protocolos para trabajar. No veo yo amontonaderos, ni filas, ni cuestiones de aglomeraciones en el juzgado primero del ramo civil. Ojalá el Consejo de la Judicatura, los señores consejeros y consejeras, la presidenta magistrada y los magistrados y magistradas tomaran en consideración y se echaran una platicadita con el juez primero del ramo civil, para que vean cuál es la situación y algunos otros juzgados sean homólogos y entre los juzgados que llevan un ejercicio correcto y adecuado y bien definido, sean aquellas personas que puedan generar un protocolo, que lleven las cosas de manera correcta.
porque si un actuario sí quiere salir, que si no quiere salir, que si las copias hasta las 10 de la mañana, si te maltrata la subsecretaria, si se siente protegida el personal administrativo porque son sindicalizados, y resulta ser que en vez de que el agua caiga y tenga un tránsito natural de abajo, de arriba hacia abajo, pues resulta ser que en algunos juzgados del Poder Judicial el agua sube. Sí, cuando el mando debe de ser distinto, debe de mandar el juez y los subordinados deben de obedecer. Resulta ser que ciertos personajes, ciertas personas en algunos juzgados, porque son representantes sindicales, porque son protegidas de algún magistrado, porque son protegidas de alguna circunstancia, hacen lo que quieren, como quieren, a la hora que quieren, y lo tratan a uno con la punta del pie. No se equivoquen. A esas personas que son nefastas en su servicio como servidores públicas, les hacemos un atento llamado, de forma muy correcta, muy puntual, que su sueldo lo devengan derivado de un servicio público. Y si no están a gusto con ese servicio público que tienen que desempeñar, créanme que si ponemos en avisos clasificados de algún espacio publicitario, habrá fila de personas que quieran ocupar su puesto, señores servidores públicos, ¿sí? Y lo harán 1000 veces mejor que ustedes. Entonces, ese tipo de situaciones yo invito a la ciudadanía, yo invito a las autoridades adecuadas para que podamos tener algún tipo de pláticas, porque la última vez que nos hizo favor de recibirnos la presidenta magistrada, después quisimos volver a verla, no nos quiere recibir a más de 10 gentes por el tema de COVID, pero sí tuvieron un informe del primer año de gestiones, ¿con cuántas personas? No sé, pero al final de cuentas, ahí sí pudo recibir arriba de 10 gentes o más de 20 gentes. Le dije que nos recibiera con una comisión de la corriente que representa Francisco Atala de 15 personas y no quiso recibirnos. Bajo ese ejercicio, esta es la última ocasión que de una manera fuera de un contexto legal, la invitamos a que nos reciba, si no las próximas ocasiones tendrá que ser emplazada bajo los términos y obligaciones, deberes que debe de cumplir todo servidor público para atender y cumplir con sus funciones. Ya basta de horrores de justicia, ya basta de ese aletargamiento y lentitud. Como prueba y horror, 6 meses, creo que ya tuvieron suficiente para llenar. Yo espero que la próxima semana que regresamos a trabajar, empecemos a ver temas. El Centro Integral de Justicia, bueno, con sus grandes errores, el primer gran error, tener un arquitecto dirigiendo un lugar donde hay jueces, abogados, donde hay abogados que trabajamos ahí, ¿sí? Y se fueron de vacaciones. Hay unos acuerdos que a la hora que uno manda una promoción, te contestan en el acuerdo, te replican en el correo que mandas. Su promoción o su solicitud será acordada después de que se termine el periodo vacacional con el que está gozando el Centro Integral de Justicia de San Luis Potosí en su segundo periodo. Y la gente que está privada de su libertad y esa gente que está en su ejercicio, qué fácil es suspender los términos y qué fácil es acabar las cosas y qué fácil es hacer muchas circunstancias. ¿Dónde queda esa ponderación de derechos humanos? ¿Dónde queda esa transversalidad? ¿Dónde queda esa universalidad? ¿Dónde queda esa interdependencia y esa indivisibilidad del derecho humano a favor de toda persona? ¿Dónde le quedan esos derechos a esas personas que están detenidas? Bajo ese ejercicio de las cosas, ya basta de horrores de impartición de justicia y de administración de justicia. Ocupamos que haya más jueces de control, ocupamos que haya más personal, ocupamos que deje de estar un arquitecto dirigiendo abogados, porque yo no veo a un abogado dirigiendo una construcción de una obra, ¿sí? Entonces, zapatero a tus zapatos y cada chango a tu mecate. Bajo ese ejercicio de las cosas, ocupamos que llegue un abogado, una abogada, un profesional del derecho, que entienda y que sepa cuánto tiempo dura una audiencia inicial, qué significa una prórroga de investigación complementaria, qué significa un control de detención, qué significa una audiencia intermedia, qué significa una audiencia de debate, qué significan tantas audiencias que hay alrededor de este sistema acusatorio para que no se empalmen las horas, para que no se empalmen las fechas y no tengamos que hacer filas de espera de 4 horas, de 6 horas, porque atentan contra nuestra dignidad. Pero nosotros como abogados, ya sea Ministerio Público, asesor jurídico, público o particular, defensor público o defensor particular, o alguna de las partes materiales como la víctima y el imputado, o las víctimas y el imputado, porque nos multan, nos hacen inmediatamente efectivos los apercibimientos. ¿Y quién apercibe al administrador del Centro Integral de Justicia? ¿Quién apercibe a los jueces cuando empiezan 3 horas después? ¿Quién los multa a ellos? Ellos sí nos pueden multar a nosotros a la hora que quieran.
Pues bajo ese ejercicio de las cosas, creo Chuy, que hay temas más importantes y circunstancias más de fondo que ocuparnos por una renovación de una circunstancia. Hayan armando, queriendo programar proyectos de federaciones. Si cuando fueron presidentes, ¿qué hicieron? Si cuando estuvieron trabajando y liderando un grupo de abogados y habíamos mucha gente siguiendo a esas personas en su calidad de líderes, ¿qué hicieron? No se cansan de estar roendo el mismo hueso, no se cansan de estar pegados a la misma ubre y queriendo seguir sangrando. O sea, ya denle oportunidad a que llegue gente fresca, gente nueva, con nuevos ideales y con principios de rectitud y de honorabilidad. Digo, ya, creo que ya, discúlpenme por la expresión, pero creo que ya mamaron mucho del presupuesto. ¿Sí? Ya es hora de que se le ponga un fin a las cosas y nos aboquemos a circunstancias que sean de ponderación y de armonización en pro y para una sociedad en general. Por eso hoy te puedo decir con todo respeto, Francisco Atala no es que no quiera que se lleven las elecciones, no es que no quiera que se lleven a cabo esa renovación. Francisco Atala lo que quiere es que se hagan las cosas de una medida justa, correcta y adecuada en las condiciones de mayor seguridad posible dentro de cuestiones y de situaciones de índole infecto contagioso. Bajo esa circunstancia, Francisco Atala no lleva prisa por una renovación. Francisco Atala está esperando y está viendo que mejor estemos analizando cómo vamos a echar a jalar el Poder Judicial el día 4 de enero. Si de manera extraoficial tengo entendido que San Luis Potosí la próxima semana entra a semáforo rojo. Se hace un programa, o es lo que se rumora, en los pasillos de diferentes dependencias de gobierno municipal, estatal y federal. Se habla de que viene un plan de contingencia de otra vez de 90 días de aislamiento total, en donde van a suspender actividades y van a dejar únicamente las esenciales. Vamos a volver a suspender el Poder Judicial del Estado. Ya se preocuparon porque tuviéramos plataforma Zoom, ya se preocuparon porque tuviéramos todos los expedientes digitalizados, ya se preocuparon por todo lo que tuvieron tiempo de preocuparse durante 6 meses. Yo creo que hay temas más importantes que la renovación de una asociación. Es más importante saber de dónde voy a mantener a mi familia, yo que soy abogado litigante, al igual que todos mis compañeros litigantes. De dónde vamos a poder generar un recurso para poder llevarle de comer a nuestra familia si la próxima semana San Luis Potosí entra semáforo en rojo y únicamente va a haber actividades esenciales. Bajo ese contexto de las cosas, yo exhorto y concluyo de una manera muy puntual a todos los amigos y amigas de este estado potosino, ya sean oriundas de aquí, ya sean vecinos, ya sean avecindados o sean turistas. Por favor, no bajemos la guardia, por favor, mantengamos nuestra sana distancia, por favor, mantengamos el ejercicio de esas medidas sanitarias, del lavado de manos, del uso de cubrebocas, de mascarillas o de caretas, para que podamos lograr romper esa cadena y podamos dentro de un par de meses regresar nuevamente a nuestras actividades naturales, a nuestras actividades ordinarias, en una nueva realidad, en una nueva circunstancia, con pérdidas humanas ya en una cantidad bastante considerable, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a evolucionar, porque si no nos vamos a morir en esta pandemia. Si no aprendemos a cuidarnos, si no aprendemos a ser solidarios responsablemente en contextos sociales, nos vamos a morir. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a desarrollarnos como mejores personas cada día. Entonces no me queda otra cosa que desearle a toda la comunidad jurídica, a toda la sociedad potosina, que Dios los bendiga siempre, que tengan un excelente fin de año y por favor no caigan en excesos, no caigan en abusos y ojalá nos sigamos viendo el próximo año para poder seguir platicando y dándole para adelante. Dios los bendiga y que tengan una excelente salud. Muchas gracias, Chuy. Gracias, licenciado, y felicidades a tu familia, a tu gremio, de parte de Visión Noticias igualmente, y pues a cuidarnos, ¿verdad? A cuidarnos y nos vemos en la próxima ocasión, licenciado. Gracias. Dios te bendiga.